Hola chicos, hola alumnos, ¿cómo están? Bueno, vamos a arrancar una nueva unidad. Esta es la unidad referida a la narración, por supuesto de la narración literaria, que es lo que nos compete acá en esta asignatura. Tenemos ahí el concepto, bueno, una narración literaria es un tipo de narración en la que se cuentan hechos o acontecimientos ficticios. Eso es lo que diferencia este tipo de narración del resto de las narraciones, porque también hay textos narrativos que no son ficción, como por ejemplo un relato histórico, una noticia. Las narraciones literarias se diferencian, por tanto, de otros textos narrativos en los siguientes aspectos. Los sucesos relatados son imaginarios y no presentan una finalidad práctica, informativa. Y ahí les dice cómo ocurre en las noticias, sino que pretenden que el lector experimente un disfrute estético. Esto está relacionado, por supuesto, con la función del lenguaje en la literatura, que es generar placer y gusto estético en el receptor. La literatura lo que intenta es satisfacer un tipo de placer en el lector que no lo satisface otro tipo de texto como el informativo, por ejemplo, que si una persona lee un texto informativo como una noticia, lo que va a hacer es satisfacer su necesidad de informarse. Y acá es de obtener placer estético. Bueno, como todos sabemos esto, ya lo sabemos desde la primaria, que todos los textos narrativos se dividen en tres partes. En el inicio, donde se inicia la historia ficticia, por supuesto, se presentan los personajes, el tiempo, el lugar, la época en la que suceden los acontecimientos y se da una que otra característica de los personajes y de ese lugar. En el nudo complicaciones en donde suceden el conflicto. Sucede el conflicto, los acontecimientos más importantes. Ahí es donde los personajes deben superar algún obstáculo, ¿sí? Y luego en el desenlace ya se presenta la solución al conflicto de la historia, dice finaliza la narración, pero ¿qué más? También se presentan los cambios que suceden después de que se soluciona el conflicto, ¿sí? Por ejemplo, en una historia donde hay un príncipe que rescata a la princesa de un ogro. Una vez que la rescata, los cambios que suceden, por ejemplo, es el casamiento, la vida feliz en el castillo y todo eso, ¿sí? Los personajes, el tiempo y el espacio. Estos son elementos cruciales de un texto narrativo. Los personajes son a quienes les suceden los hechos, que pueden ser los principales, que son los personajes más importantes dentro de la historia, o secundarios, son aquellos que realizan acciones pero que no son tan importantes. Y ahí lo que está faltando es el antagonista, que el protagonista y el antagonista son dos personas opuestas. El antagonista es el enemigo, ese que intenta poner, como quien dice, palos en la rueda. Es una fuerza contraria y generalmente es mala comparado con el protagonista. Después tenemos el tiempo, que es cuando transcurre la historia, que ahí dice que puede transcurrir en el pasado, en una época actual, en el futuro. El espacio es donde ocurren los hechos, que el espacio dice donde ocurren los hechos relatados, puede ser un lugar real o un lugar imaginario. Recuerden que por más que sea un texto ficcional, los hechos pueden estar basados en la realidad y puede tomar lugares que existen en la realidad, como por ejemplo el cuento realista toma espacios sacados genuinamente de la realidad, ¿sí? Bueno, tenemos los subgéneros narrativos. Estos subgéneros son los que ustedes seguramente van a trabajar cuando ejerzan la docencia, por eso se los doy acá. Ahí tenemos las leyendas, los mitos, los cuentos, las fábulas, ¿sí? Las leyendas dice que son narraciones literarias relacionadas con lugares o sucesos o personajes reales en las que aparecen elementos fantásticos o maravillosos. Bueno, las leyendas, como ustedes saben, chicos, intentan explicar el origen de
elementos de la naturaleza, como los animales, las plantas, los ríos, cómo se originan, pero siempre a partir del cambio o sufrimiento de uno de sus personajes. Acuérdense de la leyenda, por ejemplo, del palo borracho, ¿sí? Que después de llorar o de que les pase algo muy negativo y muy triste, ellos cambian y se convierten en una planta o en un animal. Los mitos, en cambio, se diferencian de las leyendas porque sus personajes son dioses o héroes. En cambio, en las leyendas generalmente son personajes de características reales. Los cuentos, dice, son narraciones breves, escritas en prosa, de hechos imaginarios, eso ya sabemos. Y bueno, hay diferentes tipos de ciencia ficción, de terror, policiales, realistas. Y las fábulas, que son narraciones breves, que son protagonizadas por animales y puede deducirse siempre una enseñanza a partir de ellas, ¿sí? Bien, tenemos acá por otro lado, quise profundizar en la novela porque acá no la tenía y bueno, entonces quise profundizar. Ahí está, como verán, el concepto de novela, que es una narración extensa también. Les dice ahí, bueno, ¿qué necesitas para escribir una novela? En realidad, no solamente necesitas esto, sino que, no solamente lo necesitas, sino que es, como todo texto narrativo, tiene una introducción, un nudo y un desenlace, chicos, ¿sí? Entonces, es lo mismo que estábamos dando recién. El narrador dice, el marco y los personajes son los elementos dentro de una novela, como todo texto narrativo, ya les expliqué anteriormente. Y acá les presento la diferencia entre cuento y novela. Están bien claritas y sencillas. La novela y el cuento. La novela es extensa, el cuento es breve, la novela incluye numerosos personajes, el otro tiene pocos. Plantea más de una historia, tiene una única trama, son escritos complejos, se escriben en prosa, las novelas, ¿sí? Y el cuento se escribe en verso o prosa, eso es lo mismo en los dos. Y por último, no quiero que me haga tan largo el video, tenemos los tipos de narrador. El narrador, chicos, es la persona que elige el autor de una obra literaria para poder contar una historia, ¿sí? No confundir narrador con autor, porque no es lo mismo. El autor es una persona real, ¿sí? Y el narrador es ficticio. Tenemos dos tipos de narrador. Tenemos el narrador en primera persona. ¿Sí? Este narrador puede ser, a ver, que se me está ahí. El narrador en primera persona puede ser protagonista o testigo. El protagonista es cuando cuenta su propia versión de los hechos y es la persona más importante, el personaje más importante dentro de la narración. Es el personaje en el cual nosotros nos podemos identificar por su gran valentía, ¿no es cierto?, para poder superar los obstáculos y demás, y es el que hace girar directamente todo el tema, el hilo narrativo. Y el testigo, que a diferencia del protagonista, es una persona más dentro de la historia, pero nos ofrece una versión de los hechos, ¿sí? Sin intervenir demasiado, digamos, dentro de las acciones,
porque generalmente el testigo, al ser una persona más dentro de la narración, seguramente hay una persona que es más importante que él, ¿sí? Entonces cuenta una versión, pero desde su propio punto de vista, ¿sí? Después tenemos el narrador en segunda persona, que en la narración no hay segunda persona, eso no existe dentro de lo que es la narración literaria, ¿no? Y después tenemos el narrador en tercera persona, que puede ser el omnipresente o el omnisciente, como lo quieran llamar. ¿Qué pasa con este narrador? Este narrador es como el Dios, este sabe todo, presenta las acciones y no solamente las acciones, lo que ve, sino también todo cómo piensan, lo que desean. Es como que se mete en la mente de los demás personajes, incluso sabe más de la historia de lo que saben los mismos personajes. Y acá me está faltando uno en el cuadrito, que también es el testigo. Puede haber un testigo en tercera persona. Pero ¿qué pasa con el testigo en tercera persona? Y eso agréguenlo. Únicamente cuenta lo que ve y lo que escucha, ¿sí? También es un personaje de la narración, puede ser un personaje de la narración, pero únicamente va a contar lo que ve y lo que escucha. Otra cosa no va a ser tan detallado como el omnipresente u omnisciente, ¿sí? Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Espero que hayan entendido el video y mi explicación. Saludos.